¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi casa es su casa. Iniciamos ya la 10ª semana de transmitir desde aquí, desde casa, debido a la pandemia. Sin embargo, desde la semana pasada, el viernes de la semana pasada, nos ocupa otro tema. Un tema que sigue creciendo y parece que no cesará. ¿A qué me refiero? Me refiero a las protestas, a las manifestaciones, a los enfrentamientos con la policía y a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Estaremos atendiendo, por supuesto, este tema una vez más esta noche y monitoreando el país, porque quiero decirle que a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en cada uno de sus estados, en los 50 estados de los Estados Unidos, hubo manifestaciones, sí. Si toma en cuenta lo que ha ocurrido desde la semana pasada, pasando por el viernes, el sábado, el domingo, en todo el país, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, se han dado manifestaciones. Algunas de ellas pacíficas, otras no. Y hoy, en un reality show encabezado por el presidente Donald Trump, una manifestación pacífica que se encontraba cerca precisamente de la Casa Blanca, fue dispersada con gases lacrimógenos, con balas de goma, con empujones de la policía, con presencia no solamente de la policía, sino de aproximadamente 5 fuentes o 5 grupos o fuerzas diferentes de los Estados Unidos. Estoy hablando de Guardia Nacional, Policía Local, Servicio Secreto. Y mientras todo esto ocurría, el presidente Donald Trump daba un mensaje a la nación, en donde amenazaba, porque así lo hizo, de sacar a los militares a las calles del país para aplacar, controlar, dominar las calles, así lo dijo. Cuando es algo que a todas luces, desde el punto de vista legal y constitucional, no puede hacer. Y no puede enviar militares a los estados a menos que estos lo soliciten. O a menos que la situación sea otra, porque estaría enviando militares en contra de los propios estadounidenses. Pero la cosa no quedó ahí. En este reality show de un hombre sin experiencia política que llegó a la Casa Blanca y que se maneja como si siguiera aún en un reality show, mandó dispersar a todos estos manifestantes que llevaban horas manifestándose pacíficamente para poder cruzar la calle, para poder pasar por el Parque Lafayette y llegar a la iglesia St. John. Y ahí, solamente tomarse una fotografía con una Biblia en la mano. Eso fue todo. Gases lacrimógenos, balas de goma y empujones de la policía contra manifestantes pacíficos para que Trump, después de su conferencia, cruzara la calle y se tomara una foto. Ese es el reality show que hoy se montó, no solo por el presidente Trump, sino desde su administración. Porque para que esto haya sido posible, hay muchos otros funcionarios federales que participaron de esto, que lo apoyaron y que estuvieron de acuerdo. Esta noche, el día de hoy, no escuchamos lo que muchos esperaban del presidente de los Estados Unidos. Un mensaje conciliador, pacificador. Un mensaje que asumiera el pecado original de este país, el racismo, el abuso policial contra minorías, en este caso, los afroamericanos. Pero también nosotros, los hispanos, somos víctimas del mismo mal. Hoy Trump no lo mencionó. Hoy Trump no mencionó tampoco el resultado de la autopsia. Hoy Trump lo que hizo fue, una vez más, montar un show en el que quiso demostrar su poder, su fuerza. Y aunque decía apoyar las manifestaciones pacíficas, las imágenes del momento en que lo decían mostraban todo lo contrario. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
He escuchado a muchos periodistas durante el día, incluso colegas, decir, es que esto no es Estados Unidos. Y tengo que decirles algo. Señores, esto es Estados Unidos. Iniciamos. Le pido que a partir de su momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu protestas Floyd. El hashtag es conclu protestas Floyd, numeral conclu protestas Floyd. Esta es la etiqueta que vamos a utilizar a lo largo de este programa. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Séptimo día consecutivo de protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, un ciudadano negro y desarmado bajo custodia policial. Manifestantes pacíficos fueron dispersados, como ya le decía, en las cercanías de la Casa Blanca, para ser preciso, en el Parque Lafayette. En ese mismo instante en el que continuaba este movimiento de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad, el presidente Trump se dirigía a la nación para declararse el presidente de la ley y el orden. Mientras él decía esto, se escuchaban explosiones cercanas. Decía que se sumaba en el apoyo a los manifestantes pacíficos, mientras en imágenes veíamos que los manifestantes pacíficos eran desplazados a empujones con gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras Trump decía ser aliado de estos manifestantes. Sí, los mismos que sufrían a unos metros el efecto de los gases lacrimógenos, las granadas también aturdidoras. Le decía yo también las balas de goma. Al final de ese discurso, entendimos por qué tanto empeño en acallar esa protesta. La represión de esta protesta pacífica mientras el presidente Trump hablaba en televisión nacional fue para que Trump pudiera acudir caminando a una iglesia cercana, la iglesia episcopal St. John, que ha sido frecuentada por los presidentes durante más de un siglo, que se incendió parcialmente en una protesta este domingo. La iglesia está cerrada, pero hizo todo esto, todo este circo, todo este show y de nueva cuenta todo este abuso de autoridad contra manifestantes pacíficos para pararse frente al templo con una Biblia en la mano y que le tomaran fotos. Ni siquiera abrió la Biblia, no leyó ni siquiera un texto, no hizo nada más que pararse ahí y tomarse una fotografía para demostrar cómo había dominado la calle. En medio de los reclamos para que promueva la reconciliación en un país dividido claramente por cuestiones raciales, políticas e ideológicas, el presidente no hizo eso, redobló la apuesta. Trump anunció la militarización de la capital del país y advirtió a los gobernadores que aquellos que no controlen incidentes violentos pues tendrán que recibir a las Fuerzas Armadas, a los militares, porque los desplegaría para imponer el orden. Escuche. Primero, vamos a finalizar toda la falta de ley y la ilegalidad y todos los disturbios en nuestro país. Vamos a acabarlo ya, hoy. He recomendado a todos los gobernadores el día de hoy que desplieguen la Guardia Nacional
en números suficientes de efectivos para dominar las calles. Los alcaldes y los gobernadores tienen que establecer una presencia de agentes del orden público hasta que la paz se logre. Si ellos no toman las acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus propios residentes, yo voy entonces a desplegar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para solucionar el problema a ellos. En resumen, el presidente amenaza con usar una fuerza militar sin precedentes en suelo estadounidense y en contra de ciudadanos estadounidenses. Y en efecto, dio el adelanto de lo que sería eso en las calles de Washington, ¿no? Solo para hacerse una sesión de fotos. Vamos con Juan Carlos López, se encuentra en Rockville, Maryland, con información. Juan Carlos, adelante, buenas noches. Fernando, y mencionabas el viernes, y el viernes es clave en todo este proceso que estamos viviendo, porque se supo que el viernes el servicio secreto tuvo que llevar al presidente Trump al sótano de la Casa Blanca, al búnker que tienen allí reforzado después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y que estuvo allí casi una hora antes de regresar a su vivienda en la Casa Blanca. ¿Y por qué ese evento es importante? Porque esta noche fuentes están confirmando que el presidente Trump se molestó mucho cuando se filtró que él había sido llevado al búnker, consideró que eso lo había hecho ver como vulnerable y débil y por eso estaba buscando una forma de contrarrestar esa versión. Esta mañana hubo una reunión con gobernadores y allí los fustigó, les dijo que eran débiles, que estaban quedando como unos imbéciles, que si ellos no controlaban la situación, él lo haría. Hubo algunos gobernadores que discutieron con Trump y de ahí viene este anuncio. Y como dices, se hizo todo para que el presidente pudiera cruzar el parque, ir hasta esta iglesia que fue parte de los ataques de los vándalos el día de ayer, pero luego la diócesis episcopal de Washington y la obispo que la encabeza se quejaron y se declararon indignados por esta presentación del presidente, quien mostró una Biblia y le preguntaron si era de él, la estaba cogiendo de una manera bastante extraña y dijo que sí, que era su Biblia. Pero en la foto después vimos que había funcionarios como el secretario de Justicia William Barr. Y hay una coincidencia interesante. En 1992 fue la última vez que invocaron la ley de insurrección, que le permite al presidente de Estados Unidos, dadas ciertas condiciones, movilizar a fuerzas militares a los estados. El secretario de Justicia era el secretario de Justicia cuando se dio eso recuerda, los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de policías en el caso de Rodney King. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles? Las declaraciones que presentaste, el presidente Trump dice, exhorto a los estados, porque el primer paso es de los estados. El presidente tendría que emitir una proclamación a los insurrectos diciéndoles que se dispersen o si no moviliza. Después tendría que acudir a algunas figuras legales. Es decir, esto es un proceso legal, es simplemente va a ser lo que muy difícilmente podría ser, pero lo cierto es que estamos viendo las imágenes de esta noche, hay protestas, pero hasta ahora todas pacíficas en las ciudades en donde se siguen dando estos movimientos, Fernando. Así es, Juan Carlos, a eso hay que sumarle que estuvo acompañado precisamente por el fiscal general Barr, también estaba el secretario de Defensa en el momento en que se tomaba esta fotografía frente a la iglesia. Es decir, lo acompañaban y por eso hacía el hincapié en que esto no es solamente una decisión del presidente Donald Trump, sino que lo están acompañando. Hay un acompañamiento en donde además se demuestra públicamente con esta fotooportunidad que pues acaba desplazando violentamente a manifestantes pacíficos que estaban en el Parque Lafayette. Juan Carlos López, gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Feliz noche. Gracias. Vamos ahora con Yone Molinares, quien vivió muy de cerca esto que le estoy narrando. El día de hoy ella se encuentra en Washington con los manifestantes. Yone, adelante, buenas noches, te escucho con atención. Hola Fernando, sí es cierto, estábamos nosotros precisamente en el Haight Adams, que es el hotel que queda exactamente al frente de la iglesia, y estábamos pendientes de escuchar lo que decía el presidente y mucho antes, obviamente, de que comenzara el toque de queda aquí en Washington,
cuando de pronto comenzaron a aparecer pues, disparos con estos gases especiales para dispersar a la gente. Y claro, la pregunta es ¿por qué si los manifestantes lo estaban haciendo de forma pacífica? Mucho grito sí, muchos consignas, pero muy tranquilos realmente haciendo su manifestación en contra de lo que había ocurrido con la muerte de George Floyd. Pues después y poco a poco la policía llegó con mucha fuerza sí a abrir ese espacio y a separar a los manifestantes, hasta que mucho después nos dimos cuenta que lo que había ocurrido era que la policía estaba tratando de abrir el espacio y asegurar ese perímetro para que el presidente Trump pudiera llegar. Entonces, la gran pregunta es precisamente el hecho de que el presidente hubiera utilizado esa forma, o que hubiera ordenado utilizar esa forma, o que su administración lo hubiera ordenado para que el presidente pudiera llegar a la iglesia cuando los manifestantes estaban de forma pacífica. Eso ha molestado muchísimo a la alcaldesa Muriel Bowser, que ya envió un tuit diciendo que era absolutamente irresponsable y no tenía cabida lo que había hecho la administración, poniendo además a la policía a forzar a los manifestantes a retirarse y crear más problemas con mucha gente que estaba molesta por la forma como la policía los estaba empujando de forma innecesaria, como dice la alcaldesa. Eso va a tener repercusiones, obviamente, en todo lo que está tratando de hacer no solamente la ciudad, sino, obviamente, la parte federal. Que quiero mostrar rápidamente, Fernando, esos son elementos de la Guardia Nacional. Están desplegados aquí, son la primera línea de defensa, pero realmente solamente quedan ellos. La Policía Metropolitana ya se ha ido yendo y esto tiene que ver, obviamente, Fernando, con el hecho de que está muy tranquila la ciudad. No, ni parecido a lo que ha ocurrido en los últimos días, desde el viernes pasado en la noche, cuando esta ciudad estaba llena de graffiti, llena de digamos, cosas violentas o manifestantes violentos que habían decidido atacar incluso carros del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana de Washington. Hoy, completa calma en el día de hoy. Eso sí, vimos un gran despliegue de policías y muy seguramente eso desanimó a los manifestantes. Aquí llegó también el secretario de Defensa, William Barr, y el secretario de Defensa, Mark Esper, el secretario de Justicia, William Barr. Los vimos aquí saludando a los elementos de la Guardia Nacional. Como dices tú, esto es algo coordinado de la Casa Blanca para demostrar que las cosas están saliendo bien con las decisiones que ha tomado la Casa Blanca. Fernando. Por supuesto, Johnny, una muestra de poder del presidente Donald Trump y de esto que él decía, tenemos que dominar las calles, así se lo decía a los gobernadores, que, bueno, pues muchos de ellos, o alguno de ellos, por lo menos uno de ellos, se preocupa por la retórica y se lo dice de frente, no está aportando y me preocupa su retórica. Yone Molinares, desde Washington. Yone, pues buenas noches, a buen resguardo y con cuidado. ¿Cómo no? Nos vemos, Gracias. Fernando. Gracias. Nos vemos, Yone. Gracias, mil gracias. Pues el día de hoy conocimos los resultados de una autopsia independiente encargada por la familia Floyd. Este documento determinó que Floyd murió por asfixia. Y bueno, pues también había una controversia por un resultado preliminar que se había dado previamente. Pero ¿cómo estuvieron las cosas en el epicentro? Allá se encuentra mi compañero Gustavo Valdés, que nos tiene información precisamente desde Minneapolis, Minnesota. Gustavo, me enlazo contigo y te escucho con atención. Adelante. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Justo desde el punto en donde hace exactamente una semana sucedió el incidente que está cambiando la cara de Estados Unidos. Como lo decías, dos autopsias, una oficial, una independiente, mostraron resultados hoy. ¿Y qué fue lo que sucedió? Primero, al darse a conocer estos resultados de la autopsia independiente que demuestran, según los expertos, que George Floyd murió a consecuencia de la compresión sobre su cuerpo, especialmente sobre su pecho, que le causó la pérdida de oxígeno llegar a su cerebro. Poco después, la autopsia oficial cambió los resultados preliminares para demostrar algo similar y determinar que la muerte de George Floyd fue un homicidio. Esto debe ser otro punto para las autoridades y presentar cargos adicionales o iniciales a 3 policías que también participaron en este evento y que hasta ahora aún están en libertad. Durante el día, como lo hemos visto este fin de semana, en este punto fue un ambiente de paz. Hemos visto cómo este lugar se ha convertido en un altar donde la gente viene a reflexionar. Hay una persona que lleva 2 horas literalmente haciendo yoga. Gente viene con flores, que a diferencia de los
monumentos que se hacen en otras tragedias que hemos visitado, estos son muy simples, no hay los juguetitos, no hay las pancartas, no hay los globos, esto es muy sobrio. Y también ha habido en el centro de la intersección discursos, bailes, manifestaciones, llamados a que la gente se involucre políticamente. Y hemos estado escuchando durante el día, y lo recalcabas tú al inicio, con Yone y con Juan Carlos, las repercusiones de lo que hizo el presidente Trump esa tarde. Y he estado platicando con afiliadas en Latinoamérica todo el día y todo el mundo me pregunta, ¿qué significa lo que hace el presidente Trump? Te puedo decir que durante todo el día, estamos aquí desde la mañana hasta esta hora, no hemos escuchado a nadie mencionar al presidente hasta hace unos 15, 20 minutos. Se acercó una mujer que todavía está expresando su opinión de frustración, porque ella dice que hay un fascista en la Casa Blanca. Lo que nos sorprendió, Fernando, es que la gente a su alrededor no le está poniendo atención. Y otra mujer, también de raza negra, que la escuchó, le dijo, aquí no venimos a hablar de política. La manera de responder a todo eso es en las urnas, participación política. Así es de que quizá la gente que no está activamente participando en estas políticas, que tenemos el tiempo en casa porque estamos en cuarentena de escuchar lo que está sucediendo, esté más al tanto de lo que pasa en la política que la gente que está aquí tratando de decidir cuál es el siguiente paso en este movimiento. Pues Gustavo, vamos a estar muy al pendiente. Por supuesto, hay preocupación de muchos sectores de cómo pudieran desarrollarse las cosas más adelante después de las declaraciones del presidente Trump. Pero como tú lo dices, por lo pronto, esta noche las cosas parecen estar tranquilas. Ojalá sí se quede. Gracias, era Gustavo Valdés, que me acompañaba desde Minneapolis, Minnesota. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a las dos costas, estaremos en Los Ángeles y estaremos también en Nueva York para ver cómo es que están estas ciudades en esta que sería la séptima noche de protestas o manifestaciones pacíficas. Parece que en Los Ángeles hay algo de actividad, ya lo sabremos después de la pausa. Ya ven. El día de hoy Trump amenaza con mandar militares a los estados que no puedan arreglar la situación de las protestas y de la violencia y de los saqueos. ¿Pero qué dicen los gobernadores? Por lo pronto, Andrew Cuomo de Nueva York dijo, no gracias. No gracias. Nosotros no los necesitamos. A los militares, por supuesto, en el estado. Vamos allá precisamente, Nueva York. Ahí está mi compañera María Santana. He estado siguiendo muy de cerca lo que ocurre durante el día y en este momento. María, ¿cómo estás? Buenas noches allá en Nueva York. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, te cuento que hemos estado caminando con este grupo de manifestantes, miles de personas, todo el día desde las 3 de la tarde. Empezaron en Manhattan, ahora ves, están aquí en Brooklyn. Han llegado al cuartel número 77 de la policía del vecindario de Crown Heights. Y mira, están bloqueando el tráfico, están parando a la policía de entrar a su propio cuartel. Y todos, si ves, simbólicamente con las manos arriba, diciendo... manos arriba, no dispares, manos arriba, no dispares. La ira de los manifestantes que hemos visto el día de hoy es, bueno, como hemos visto ya en todos estos días, pero la diferencia es que hoy ha sido muy pacífica. Hemos visto momentos en el que la policía está caminando junto a los manifestantes
en los que los manifestantes le ofrecen agua a la policía, pero la diferencia de hoy es que esta tarde el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde Bill de Blasio establecieron un toque de queda, como han hecho otras ciudades, a las 11 de la noche. Ya en menos de prácticamente media hora, todas estas personas tienen que irse a sus casas. Es una orden del gobernador, una orden de la policía, pero muchos aquí dicen que no se van, que estas son sus calles y que están preparados para ser arrestados. Así que hay que ver qué pasa a las 11 de la noche, todo el día muy pacífico, no han habido saqueos, no ha habido violencia, la gente ha estado muy unida, pero hay que ver qué pasa cuando la policía trate de sacar a todos estos manifestantes de las calles de Nueva York. Fernando. Por supuesto, María, falta media hora para ese toque de queda en Nueva York. Vamos a estar al pendiente, con cuidado. Regresaremos contigo si se llega a suscitar cualquier situación. Es María Santana en vivo desde las calles de Nueva York. Ya lo ve usted, afuera de un precinto, la gente manifestándose para que no puedan ni entrar los policías, pero en media hora hay toque de queda como en otros estados. María, gracias. Buenas noches. Bien, vámonos ahora hasta Los Ángeles, de costa a costa. Estuvimos en Nueva York, costa este, costa oeste. El toque de queda allá en Los Ángeles de 12 horas es el más duro que se ha impuesto en la ciudad. Esto desde 1992. De momento hay 1 millar de efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el sur de California. Jacqueline Hurtado, desde Los Ángeles, nos acompaña. ¿Cómo está la situación, Jacqueline? Buenas noches allá en Los Ángeles. Hola, buenas noches, Fernando. Pues te cuento que aquí hay mucha actividad policíaca. Como puedes ver, varias personas ya han sido arrestadas porque no están siguiendo ese toque de queda. Están en una zona donde la policía les ha dicho que se vayan a su casa y no han obedecido esas leyes. Eso es lo que le han pedido las autoridades. Así que hemos visto que decenas de personas han sido arrestadas el día de hoy. Y te comento que desde muy temprano empezaron a congregarse varias manifestantes. Y esta tarde se llevó a cabo una protesta aquí en Hollywood. Caminaron varias cuadras, fue una manifestación muy pacífica, pero en cuestión de minutos, ya después de estar marchando por las calles, las personas empezaron a agredir a los oficiales y varias de esas personas fueron arrestadas. Así que mandaron aquí decenas de oficiales de diferentes agencias, pero también está la Guardia Nacional para ayudar con esto. Y lo que quieren evitar es que se registren esos saqueos, esos disturbios que hemos visto este fin de semana. Sabemos que aquí varias farmacias ya fueron saqueadas por algunas personas y es lo que quiere evitar la policía. Es por eso que le está pidiendo a las personas que se vayan a sus casas, especialmente porque ya entró en vigencia ese toque de queda donde las personas se tienen que quedar en casa hasta las 5 de la mañana. Y esto no solo es en la ciudad de Los Ángeles, sino en todo el condado. Hay que recordar que la ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más pobladas en todo el país, así que pues muchas personas están en casa y pues estamos siguiendo las órdenes de los oficiales de ver qué es lo que va a pasar de esta noche. Hasta el momento no se han registrado esos disturbios que hemos visto en Santa Mónica, Fernando, pero vamos a estar muy pendientes y como te acaba de mencionar, aquí ya han empezado a arrestar a decenas de personas porque no están obedeciendo lo que les está diciendo las autoridades. Así que vamos a ver qué es lo que surge en las próximas horas. Gracias, Jacqueline. Es un tema que se enfrenta en diferentes ciudades. Es decir, ¿a qué me refiero? El toque de queda y los manifestantes en la calle, muchos de ellos se niegan a dejar las calles a pesar de que hay precisamente un toque de queda. Diferentes horarios en diferentes ciudades de los Estados Unidos, pero casi en todas las que se han presentado manifestaciones violentas hay un toque de queda. Gracias, Jacqueline Hurtado. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo allá en Los Ángeles, California. Hacemos una pausa. Voy a regresar para hablar con Manuel Gómez. ¿Quién es Manuel Gómez? Exsargento de la Policía de Nueva York, además exagente del FBI. Ya vengo.
Le doy la bienvenida a Manuel Gómez, exsargento de la Policía de Nueva York y exagente del Buró de Investigaciones Especiales, FBI por sus siglas en inglés. Me acompaña desde Nueva York. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Espero que todo esté. Sección aquí. Espero que todos estén bien. Una noche muy difícil, muy complicada aquí en Nueva York, como en otras ciudades por todos los Estados Unidos. Por supuesto, todos los Estados Unidos, todo el país ha visto ya manifestaciones en sus ciudades, en todos los estados de los Estados Unidos. A partir del viernes y hasta hoy se han presentado manifestaciones. Primero, me gustaría saber, usted como exsargento de la Policía de Nueva York, ¿qué mensaje tiene para los afroamericanos en este país? La Policía de Nueva York ya ha sido súper progresiva, proactiva desde hace décadas. Obviamente, como cualquier otro departamento de policía de los Estados Unidos, ellos están con la familia de George Floyd, contra los policías que hicieron este asesinato a su hijo, a su hermano, a su padre, etcétera. Pero a la misma vez, obviamente no están de acuerdo con lo que está pasando. Esto no es una demostración, esto es un acto de violencia. Hay gente ya que han reportado que están matando a personas, hay tiendas que la están robando y hay alcaldes y gobiernos que básicamente están dando el mensaje a su pueblo y a su policía que no hagan nada. Y esto va a continuar y más gente va a estar herida y más tiendas van a estar cerradas. Y encima de todo esto, nadie realísticamente estamos hablando de que hay docenas de miles de personas en la ciudad de Nueva York, en el país, que están demostrando en el medio de una pandemia y cuál va a ser el resultado de eso en una semana, 2 semanas o un mes, cuando todos estos jóvenes y no jóvenes infectan e enferman a sus familias y otras personas o a la misma policía que está tratando de proteger su derecho de demostrar pacíficamente. Es sin duda alguna un tema sumamente complicado en medio de una pandemia, pero es el pecado original de este país, el abuso policial. Nosotros como hispanos, exsargento, yo le quiero decir algo. En las mesas de comida en la casa de una familia afroamericana o de una familia hispana, me ha tocado presenciarlo, tenemos que hablar de qué hacer cuando salimos a la calle y nos detiene la policía porque tenemos miedo, por ser hispanos o por ser afroamericanos. Sí. Si bien estamos en el medio de una pandemia, estamos en un momento que se ha repetido en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces, sargento? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la gente que está harta de 400 años de abuso en contra de los afroamericanos de este país? No apoyamos la violencia, no apoyamos los saqueos, no apoyamos el vandalismo, no. Pero ¿qué hacer? 400 años de estar siendo abusados de una u otra forma. ¿Qué hacer entonces? Cuando en la Casa Blanca no se les está escuchando. Empezar con una agenda. Hay que tener una agenda específica indicando qué es lo que ellos quieren. Ahora mismo están demostrando. Ellos están demostrando, pero no están indicando específicamente qué es lo que quieren. Que le den una lista a los políticos y si esos políticos no van a hacer lo que quieren, que voten contra ellos. Esa es la democracia. Ahora, el racismo va a estar ahí. Estuvo hace 400 años, está hoy día, va a estar el día de mañana.
parte de esa agenda tiene que ser que si alguien indica a un policía que sí, que es racista, que lo voten, punto y aparte. Los medios hoy día en todos los departamentos de policía en este país son súper difíciles por las unions, etcétera, para votar y disciplinar a un policía. Tienen que reformar todas esas leyes, todo ese papel rojo que hay para si un policía está indicado, comprobado, informan que es un racista, que está maltratando a minorías, a hispanos, a afroamericanos, a asiáticos, al que sea, que lo despachen inmediatamente y que pierda el trabajo para que no ofenda a la comunidad que supone estar sirviendo y que supone estar defendiendo. Esta es una clave cosa y tienen que pedirlo a sus electos y si no lo hacen, tienen que reemplazarlos. De acuerdo con usted, me parece que debe ser una política que se establezca obligatoriamente dentro de las fuerzas policiales. Me tengo que ir, exsargento o sargento, me tengo que ir porque tengo el tiempo encima, pero me ha dado gusto hablar con usted y escucharlo. Ha sido muy amable por acompañar. Gracias, igualmente. Pase buenas noches. Gracias, Manuel Gómez, exsargento de Nueva York y exagente del FBI. Hago una pausa y regreso. Las protestas exigiendo justicia por la muerte de Floyd se han vuelto diversas. ¿A qué me refiero? No solamente son afroamericanos los que están participando, hay hispanos, hay incluso blancos que están exigiendo lo mismo a lo largo y ancho del país. Incluso, muchos policías se han sumado para apoyar esta exigencia. Este es un informe de nuestra Kay Guerrero en su reporte. La ira en Estados Unidos por la muerte de George Floyd ha convertido ese reclamo en un movimiento. Por 6 noches consecutivas, grupos de manifestantes han tomado las calles en varios estados exigiendo justicia, protestando en contra de la histórica brutalidad policial en este país y dejando en claro que el silencio no es una opción. La mayoría de los manifestantes han marchado pacíficamente, pero algunos se han vuelto violentos, incendiando edificios, destruyendo carros policiales, rompiendo ventanas y saqueando tiendas. Las autoridades federales creen que hay grupos extremistas infiltrando las manifestaciones. Por parte de la policía, también ha habido acciones agresivas. En Nueva York, un vehículo policial embistió a un grupo de manifestantes. CNN ya ha solicitado una respuesta por parte de las autoridades. Y en Atlas fueron despedidos tras llevar a cabo un arresto violento en contra de 2 estudiantes universitarios. Episodios quedaron grabados en video. Afortunadamente, no todo ha sido violencia. En partes del país, los uniformados se han arrodillado ante los manifestantes en señal de apoyo. Quieren enviar el mensaje de que no todos los policías son iguales, que entienden la rabia y que ellos, al igual que el resto del país, piden justicia para George Floyd. Esas imágenes se repitieron en Iowa, Nueva York, Oregon y en Georgia.
En Michigan, los manifestantes estallaron con júbilo cuando Chris Swanson, el sheriff del condado Genesee, se deshizo de su equipo antidisturbios para unirse a la protesta. Mientras que en Luisiana, un joven manifestante negro, abrumado por la emoción, recibió el consuelo de un policía blanco. Son las señales de unión que el país quiere ver. Entre todas estas imágenes hay una en particular que pide perdón. Es esta fotografía de Medaria Arradondo, el jefe de la policía de Minneapolis, arrodillado frente al sitio donde Floyd perdió la vida, precisamente en manos de sus hombres. Algo que Arradondo, dolorosamente, admite. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. El viernes. Soy Fernando del Rincón y si usted me lo permite, nos estaremos viendo el día de mañana. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio y mire que hemos visto muchas cosas. Lo veo mañana.